Amigos, junto a los iPhone y junto a los AirPods, Apple también anunció novedades para los Apple Watch y de eso vamos a hablar hoy. Os voy a contar lo que tenéis que saber sobre los Apple Watch Series 10, sobre la novedad en el Apple Watch Ultra 2 y si, es lo que los usuarios realmente pedían y si hay avances significativos en estos Apple Watch que justifiquen la compra. Así que, venga, quedaos conmigo, que empezamos. Empezamos hablando del Apple Watch Ultra 2, que es quizás del que menos os puedo contar, porque es que realmente Apple no ha renovado ningún componente interno de este modelo. Que a ver, no lo veo mal, porque lo que hizo el año pasado no tenía tampoco mucha justificación. Apenas incorporó novedades y simplemente le puso el número 2 al lado del nombre. Y era casi prácticamente el mismo Apple Watch que el primero. Así que tampoco se le puede criticar a Apple por esto, más que nada porque, en este caso, pues tampoco ha entendido que haya que renovar mucho en este Apple Watch. No ha renovado ningún componente interno, sigue utilizando el mismo chip S9, mismos sensores, misma batería, es decir, todo está igual. El único cambio lo encontramos en su diseño, ya que, ahora ofrece un nuevo acabado negro que, es muy elegante, pero que en realidad no nos sorprende a muchos porque ya se esperaba para el modelo del año pasado y que podía justificar quizás un poquito más junto al nuevo chip y esas cosas que al final integraron, el gesto del doble toque, os acordaréis, podían justificar un poquito más el número 2, pero decidieron esta novedad del color guardársela para este año y ya está. Pero por lo menos no lo han llamado Apple Watch Ultra 3, que sería la verdad bastante vergonzoso, sobre todo teniendo en cuenta que es igual al modelo del año pasado pero cambiando el color. Y a ver, si rascamos un poco, sí que es verdad que encontramos que junto a este acabado negro, Apple también nos permite ver nuevas versiones de sus correas que podemos adquirir con este. Tenemos la Loop Alpine, la Loop Trail, la Ocean y la Milanesa en titanio. En cuanto al precio, sigue siendo de 899 euros. Una pena que Apple no haya querido rebajar un poquito el precio, a pesar de eso, de no haber tenido ninguna actualización con respecto al modelo de hace un año. Eso en cuanto al Apple Watch Ultra. Vamos a hablar del Apple Watch Series 10, que sí que cuenta ahora con una pantalla un poquito más grande, como se rumoreaba. Pasamos de tener tamaños de caja de 41 y 45 milímetros a tamaños de 42 y 46 milímetros. Apple en su evento afirmó que la pantalla es mucho más grande en comparación a la generación anterior, aunque como veis en las especificaciones apenas se aprecia un pequeño aumento de tamaño en milímetros. Sí es cierto que si lo comparamos con versiones más antiguas, que es lo que hizo Apple en su presentación o en la página de este modelo, en la web de Apple, sí es más evidente el aumento, pero ya digo, tenemos que irnos a modelos más antiguos al anterior. Por tanto, realmente con respecto a la generación pasada no es tan grande la diferencia. Ahora bien, lo que sí que, se aprecia bastante es cómo Apple ha hecho más delgado este nuevo modelo. Precisamente en su web han incluido un deslizador que nos permite poder comparar la diferencia de grosor entre este nuevo Series 10 con los Series 7, 8 y 9. Y la verdad es que, la diferencia se nota a la vista. Precisamente esta reducción de grosor permite que este Apple Watch sea un poquito más ligero, casi 3 gramos concretamente en la versión de aluminio. Pero ojo, porque en la versión del Apple Watch en titanio es de casi 10 gramos la diferencia de peso con respecto al Series 9. Y es que, efectivamente, Apple también ha modificado eso. Apple ha sustituido también la versión de acero inoxidable que teníamos hasta ahora por una versión de titanio que utiliza titanio de grado 5 reciclado en un 95%, que es el mismo que se ha utilizado desde el año pasado en los iPhone y también en los Apple Watch Ultra. Y claro, este nuevo material permite que sea mucho más ligero y sin sacrificar la estética característica que siempre ha tenido esta versión del Apple Watch. Pero a grandes rasgos el cambio no ha sido tan drástico como podría esperarse para un modelo que finalmente no ha celebrado nada, a pesar de ser el 10º Apple Watch. Se esperaba que a lo mejor Apple hiciese un movimiento parecido al que hizo con el iPhone X, o el iPhone 10, que por el 10º aniversario hizo un rediseño un poquito más especial. Aquí no hemos tenido más que un leve aumento de pantalla y una reducción del grosor. En cuanto a los colores, está disponible en plata, oro rosa y negro azabache pulido en las versiones de aluminio y natural, que es titanio natural, oro y pizarra en las versiones de titanio. Ya digo, no ha habido cambios radicales. En cuanto a las novedades que de verdad incorpora esta nueva generación, obviando el diseño, contamos con una carga más rápida, que es capaz de cargar el 80% en 30 minutos con el cargador de 20 vatios, que por comparar, el Series 9 tarda 45 minutos en cargar el 80% con ese mismo cargador, por tanto digamos que es 15 minutos más rápido en lo que se refiere a la carga del 80%. Luego también incorpora un sensor de temperatura del agua y también un profundímetro de hasta 6 metros para cuando queramos hacer actividades acuáticas y estos son dos prestaciones que no tiene el Series 9. Eso sí, si lo comparamos con
el profundímetro del Ultra 2 sale mal parado, ya que el del Ultra 2 no se queda en 6 metros, sino que se queda en una distancia de hasta 40 metros bajo el agua. Pero bueno, a ver, yo creo que esos 6 metros serían más que suficientes para los compradores potenciales del Apple Watch Series 10. Este nuevo Apple Watch también incorpora el nuevo chip S10, del que no han dado muchos detalles de cómo se compara con el S9 que montaba el Apple Watch anterior o el mismo Apple Watch Ultra 2 que también se presentó en este mismo evento, ¿no? Y ojo, porque el hecho de que este Ultra 2 no lo hayan equipado con este nuevo chip S10 me hace sospechar que simplemente este chip S10 es un rebranding del procesador anterior, pero que, como digo, en la práctica es capaz de hacer prácticamente lo mismo. Cuenta también con un Neural Engine de 4 núcleos, igual que el modelo previo y que los Ultra. Y en el evento, como digo, no incidieron en que este fuera capaz de hacer nada distinto a estos, ni tampoco la típica comparativa de es un 10, un 15% más rápido que el anterior. Nada, todo igual. Precisamente de ahí que la función que detecta la apnea del sueño mientras dormimos no sea exclusiva de estos nuevos modelos, pese a que lo presentaron en el bloque del evento que hablaba del Apple Watch Series 10. Esta función también va a ser posible detectarla con WatchOS 11 en los Apple Watch Series 9 y Ultra 2, ¿vale? Así que no os preocupéis, ya que esta función, el requerimiento que tiene es el motor neuronal que Apple equipó desde el chip S9. De ahí que, claro, en modelos anteriores al Apple Watch Series 9 o Ultra 2, pues no funcione. Ahora bien, ojo, porque creo que en España esta función no va a estar operativa de salida. Si vamos a la web de Apple en España, en el resumen, donde, bueno, especifican las características del Apple Watch, no matizan que esta función esté operativa, cosa que sí hacen en la web de Apple en Estados Unidos. Así que mis temores creo que se van a confirmar y vamos a tener que esperar hasta no se sabe cuándo para poder utilizarlo. Si es que podemos llegar a utilizarlo algún día. Y es que, bueno, Apple dijo en su evento que, bueno, llegará con WatchOS 11 esta funcionalidad a más de 150 países, pero ojo porque parece que España podría no estar entre ellos. Bien, ahora imaginemos que puedes utilizar esta función. ¿Cómo trabajará? Es decir, ¿te avisará cada noche cuando detecte que algo ha fallado? A ver, no exactamente. Digamos que esta función esté basada en inteligencia artificial y la detección de la apnea del sueño se realizará midiendo tu sueño durante 30 días con el fin de identificar patrones y así luego sugerir al usuario que consulte a un médico si detecta problemas. En cuanto al precio, tenéis que saber que este Apple Watch Series 10 parte de 449 €, un precio muy similar a lo que ya venimos acostumbrados y bueno, precio que va en aumento en función de si compráis la versión de titanio, si subís el tamaño de la caja o le equipáis con diferentes correas, ¿vale? Ahora, ¿qué opino de esta actualización? Pues a ver, sinceramente me parece una actualización bastante justita. A ver, es un gran Apple Watch, pero no hay grandes novedades para los usuarios que ya tienen modelos recientes, como podrían ser el Series 7, el Series 8 o el Series 9. Así que, por tanto, a falta de probarlo, pero no creo que cambie mucho mi opinión, no creo que sea un Apple Watch recomendado para usuarios que tengan estos modelos que acabo de mencionar. En todo caso, quizás sea una buena renovación para gente que tenga un Apple Watch Series 4, un Series 5 o un Series 6. Ya está. Así que nada, decidme en los comentarios qué opináis vosotros y por aquí os dejo más vídeos recomendados que os pueden interesar si queréis conocer más a fondo las novedades que Apple presentó en su evento del lunes. Por mi parte esto es todo, nos vemos porque ya sabéis, yo soy Fernando y prometo hacerlo. Chao.